ya paso un poquito a empezar a contarlos de qué va a ir esta charla. Aquí os enseño la línea temporal que vamos a ir, que no es más que la línea temporal de nuestra propia historia. Vamos a ir dando en cada etapa y en cada una de ellas vamos a intentar centrarnos, por una parte, en el contexto, qué es lo que pasaba, cuáles eran las condiciones sociales, políticas de la época, y por otra parte también cómo es la parte que nos interesa a nosotros, cómo eran esas cocinas dentro de los edificios y cómo eran las cocinas por dentro también, si sabemos cómo eran sus utensilios y demás. Entonces también luego al final del todo, que ahí ya es cuando os voy a pedir un poquito que me participéis, que charlemos, más que estar yo aquí contándoos un poco mi vida, va a ser cuando ya lleguemos a la parte de tendencias y un poquito que nos espera en el futuro de las cocinas. Entonces, si empezamos por el principio del todo, nuestras primeras etapas históricas, en la prehistoria nos remontamos más o menos a 2,5 millones de años antes de Cristo. Y llegamos hasta los 3.000 antes de Cristo, cuando ya se inventaron las formas de escritura. Entonces, ¿qué pasaba en esta época? La dificultad que nos encontramos es que no hay testimonios escritos. Entonces, las pruebas que tenemos son los restos arqueológicos que se fueron analizando y las suposiciones que nosotros podemos ir haciendo. En este caso, os enseño, aunque no tiene que ver con nuestra parte de las cocinas, la que se considera el primer hogar de la humanidad, que es la cueva de Wonderberg en Sudáfrica, que es de hace 1,8 millones de años, y un poco lo que tendríamos equivalente aquí en España, que serían las cuevas de Altamira en Cantabria. Ya os digo, no tiene que ver esta parte con las cocinas, pero es muy interesante, son una muestra de arte muy importante. En este caso, en esta etapa histórica, el grandísimo avance que hizo nuestra especie por excelencia fue descubrir el fuego. Pero descubrir el fuego no fue suficiente para empezar a dominarlo, para empezar a domesticarlo. Digamos que tardaron todavía como 500.000 de años en que encontrásemos las pruebas de las primeras hogueras y los primeros restos calcinados. Pero el fuego fue un antes y un después porque alrededor de él surgieron los hogares. En esas cavernas prehistóricas situaban el fuego en el centro y se beneficiaban de todo lo que les aportaba. Por una parte, evidentemente, calor y luz, pero también seguridad frente a animales salvajes. Y luego, por supuesto, empezaron a cocinar los alimentos, lo cual ya supuso un antes y un después en nuestra historia. Y también empezaron a manejar los materiales de otra forma y a hacer los primeros asentamientos humanos. Y también con ello, por supuesto, desarrollamos la agricultura y la ganadería. En esta etapa, claro, entonces, ¿qué es lo que pasa con lo que nos interesa a nosotros hoy, que son las cocinas? Claro, pues sí que es verdad que no había una cocina como tal. Digamos que el propio hogar era un todo y el fuego estaba en el centro. O sea, podríamos decir que técnicamente la cocina era el centro del hogar, en este caso. Lo que sí sabemos es todos los utensilios prehistóricos que fuimos encontrando, que ya usaban en esta época. Es una etapa muy larga y digamos que cada etapa de la prehistoria tuvo sus materiales y su evolución en las herramientas, pero en resumen ya usaban todo tipo de materiales, desde madera, piedra y hueso y otros productos animales, como por ejemplo hacían recipientes incluso de cuero, y luego ya en las últimas etapas de la prehistoria ya sabemos también que empezaron a usar la arcilla y el metal. Y de hecho aquí lo podéis ver, estos son unas fotos del Museo Arqueológico Nacional con algunos ejemplos de utensilios. Tenemos, por ejemplo, como las primeras cacerolas, morteros de piedra, etcétera. Y ya si nos movemos un poquito más adelante, donde ya tenemos más pruebas, porque ya gracias a la escritura ya podían dejarnos sus testimonios, sus planos, etcétera. A partir ya de esta parte, lo que encontramos es que esos primeros asentamientos humanos fueron poco a poco haciendo sus funciones, fueron las poblaciones creciendo y con ello las grandes civilizaciones. Tenemos que tener en cuenta que si yo intentase contaros aquí todos los cambios de todo el mundo, iba a ser esto larguísimo y seguramente muy aburrido. Entonces, en donde nos vamos a estar centrando es en lo que más afectó a nosotros aquí, digamos, en la península ibérica. Por una parte, en las poblaciones que ya teníamos, las primeras que surgieron aquí, y por otro lado, en estas grandes civilizaciones que van aquí a conquistarnos. Cabe destacar también de estas grandes civilizaciones, luego vamos a ver un poquito de griegos y romanos, que eran excelentes ya trabajando la arquitectura, los sistemas de calefacción, sistemas de agua, cosas que a día de hoy, un poco más aún, perdonad,
Cosas que a día de hoy consideramos tan básicas como tener agua corriente en nuestras casas y sistemas de alcantarillado y de desecho, en esos momentos ya empezaban a estar, digamos, a desarrollarse. Y por lo que os voy a comentar en cuanto a la península ibérica, por una parte, primero vamos a ver dos de las poblaciones que teníamos aquí antes de que llegasen griegos y romanos a nuestra zona, o su influencia, mejor dicho. Aquí sí que es verdad que mejor he estado un poco influenciada por mis raíces gallegas y os he puesto como uno de los ejemplos a los celtas. Y el otro ejemplo era otro de los habitantes que teníamos en la península ibérica, que eran los íberos. Ya en estas construcciones ya vemos evidentemente que empezamos a tener casas construidas con otros materiales y más elaboradas, pero sí es verdad que seguimos teniendo siempre el concepto de una gran estancia con el fuego en el centro y alrededor de ella se hace toda la vida. Sí es verdad que cuando teníamos, por ejemplo en el caso de los íberos, gente con más recursos, las clases sociales más altas, ya podían dividir sus viviendas, ya podían tener cierta compartimentación, pero igualmente siempre el centro de su vida, por todos los beneficios que les aportaban, era el fuego, el hogar, digamos. Y ya si pasamos a algunos de nuestros conquistadores, aquí por excelencia una de las civilizaciones que influyeron muchísimo en la península ibérica, en nuestra cultura, arquitectura y demás, fueron los romanos. Los pongo juntos porque también ellos venían muy influidos por los griegos. Entonces, estas civilizaciones sí que es verdad que, como os decía, el desarrollo de la arquitectura ya lo llevaban a otro nivel y empezaron a cambiar por completo sus viviendas. Ya pasaron, por parte a salir de sus hogares, preferían tener vida social, hacer vida en el foro, incluso sus baños eran públicos, y dejaron de tener también sus cocinas dentro de sus casas, porque también lo que trajo consigo estas grandes civilizaciones fue la esclavitud, y entonces eran sus esclavos los encargados de trabajar en esas cocinas. ¿Y cómo eran estas cocinas por dentro? Pues aquí sí que ya tenemos un poquito más de datos, un poquito más de pruebas, digamos, de restos, y es muy curioso sobre todo los fogones que tenían, que son de aquí en medio. Esto no era más que una mezcla de losas de teja, de barro, trituradas, las mezclaban con cal y aceite y creaban esta superficie lisa totalmente impermeable. Sobre ella prendían las brasas, prendían su fuego y encima situaban estos hornillos, estas parrillas para cocinar sus alimentos. Y debajo, en estos arcos que nos encontramos aquí, almacenaban sobre todo la leña. Estas cocinas sí que es verdad que son apartadas también de los hogares, porque el fuego sí que es verdad que les traía muchísimos beneficios a nuestros antepasados, pero también con ello muchos riesgos, y es que era frecuente intoxicaciones por el humo, incendios, con lo cual pasaron a ser lugares totalmente apartados, pequeños, oscuros y mal ventilados. Eso sí que cabía destacar de estas zonas. Sin embargo, como también griegos y romanos estaban muy influenciados por el arte, la cultura, tenían otro gusto ya estético diferente, sus utensilios, lo que encontramos dentro de sus cocinas y especialmente lo que usaban ellos en sus grandes banquetes, ya eran, digamos, materiales mucho más ornamentados. Ya encontramos estas vasijas de gran belleza. Y sí es curioso mencionar de las cocinas de los romanos que tenían representaciones religiosas. Tenían por una parte a Vesta, que es la diosa del hogar, y por otra parte a los penantes, que son los guardianes de la despensa. Con lo cual ellos así siempre procuraban guardar el hogar, que estuviese protegido, que la despensa estuviese llena y mantener siempre también la llama del fuego encendida. Ya si pasamos a la Edad Media, con la caída del Imperio Romano, este sí que es verdad que fue un periodo en muchos aspectos más oscuro, digamos, ya la diferencia de clases, aunque pasó a ser una relación de otro tipo, ya no había esclavitud, era el sistema feudal, ya eran vasallos y digamos que trabajaban para sus señores. Aún así, seguimos notando muchísima diferencia en estas clases sociales y con ello, por supuesto, siempre en sus viviendas. Por una parte, las viviendas campesinas eran mucho más humildes, volvían a ser de nuevo estancias todo en uno, digamos, aunque a veces podían tener cierta compartimentación,
Solían ser más pequeñas por los costes y por los recursos que necesitaba construir y tenían siempre el fuego como centro de su hogar. Lo mismo porque de esa forma obtenían iluminación, calor, etc. En esta etapa destaca que ya los sistemas de extracción de humo, que antes eran simplemente una apertura en el tejado, ya pasan a ser chimeneas propiamente, ya empiezan a verse las primeras chimeneas rudimentarias. Y también, como ya manejan mejor ciertos materiales como el metal, ya los utensilios que tienen pasan a ser de mayor calidad y de mayor tamaño, por ejemplo, como estos calderos que colgaban del techo o que tenían 3 patitas para ponerlos sobre el fuego. Una cosa que sí es curiosa es que aquí ya dejamos esa inquietud estética que tenían griegos y romanos por decorar su homenaje, sus utensilios, y volvemos a la funcionalidad. Estas clases más humildes y más necesitadas no tenían tantos recursos, con lo cual iban a algo totalmente funcional y lo conservaban con todo el cariño y el cuidado que pudiesen, incluso se lo daban en herencia a sus hijos, en este caso. Pero si vamos a hablar de cambios por excelencia en las cocinas que ya empezaron a recordarnos a lo que tenemos hoy en día, tenemos que hablar de los grandes edificios de la Edad Media. Las clases más altas sí tenían más recursos, sí podían construir edificios mucho más grandes, mucho más bellos, y con ello también, obviamente, pues empezaban a preocupar más por la distribución de sus espacios y con ello también repartían normalmente estas cocinas por el espacio. Los que tenían por excelencia esto súper claro eran los monjes. Los monasterios de la época lo que hacían era eso, como acogían a muchos tipos de personas diferentes, pues los monjes tenían distintos tipos de actividades y acogían también a huéspedes y a viajeros, tenían que adaptar estos espacios para que cada grupo de personas que habitaba estos edificios tan grandes no estuviese todo el día de un lado para el otro. Entonces las cocinas se dividían por partes. Un ejemplo que os quería enseñar hoy y que me parece el ejemplo por excelencia es la cocina ideal de la abadía de San Gal de Suiza, que data más o menos del año 720. Lo que vemos ahora primero en la pantalla es el pergamino original, que se considera uno de los planos arquitectónicos más antiguos de la Alta Edad Media, data del año 825. Y en él se representa lo que os comentaba, que ahora os lo enseño y espero que se vea un poquito mejor, sobre todo para los que estáis ahí atrás. Tenía varias zonas de cocinas, estaban divididas. Digamos que tenemos, por una parte, la cocina de enfermería por aquí, la de noviciado, huéspedes, viajeros y peregrinos, y aquí la de los monjes. La de los monjes, que era el grupo más grande y que tenían mayor número de actividades, era la que estaba mejor, digamos, distribuida, contaba con más espacio y además tenía también zona de panadería y de cervecería diferenciada, porque ellos ya realizaban pues muchos métodos de conservación de alimentos y trabajaban las levaduras de otra forma. También, teniendo en cuenta todo esto, estaba cerca de sus zonas de residencia y de rezo y de trabajo, y al mismo tiempo estaba lo más cerca posible siempre de los hornos, los molinos, los huertos y la zona de animales. O sea que vemos que algo que a día de hoy nos parece súper moderno, que sería la distribución de los espacios, en este caso ya lo tenían en cuenta, ya procuraban que su vida fuese lo más fácil posible dentro de estos espacios. Pero claro, ¿cómo se veían estas cocinas por dentro? Como os decía antes, cada etapa tiene sus dificultades a la hora de encontrar ciertos datos y en este caso es el hecho de cómo se veían por dentro, cómo eran sus utensilios, cómo era su homenaje, etc. Sí es verdad que lo que podemos hacer en esta época es fijarnos en las reconstrucciones que tenemos. Aquí, por ejemplo, os quería hablar del monasterio de Resurrección del Santo Sepulcro, que está en Zaragoza, data del año 1200 más o menos. Y lo que tenemos es una visita disponible desde el 2021, donde están recreadas estas cocinas. Notamos en ellas ciertas similitudes con respecto a esos primeros fogones romanos que encontrábamos, y es que la cocina es muy similar, tiene esa superficie para las brasas, encima los utensilios y debajo el almacenamiento, pero ya como os comentaba antes, vemos unas chimeneas que están mucho mejor, digamos,
trabajadas, porque antes la simple apertura en el techo hacía que los espacios realmente no evacuasen todo el humo y todo el calor y toda la ceniza. Y también podemos ver el menaje que tenían. Que sí que es verdad que en estos edificios, como tenían más recursos a diferencia de las clases sociales más humildes, ellos sí que podían tener más cantidad de utensilios y de mayor belleza. Ya si pasamos a la Edad Moderna, nos encontramos con que no hay grandísimos cambios en este aspecto con respecto a lo que acabamos de comentar. Sí que es verdad que gracias a los avances que supuso el descubrir América, el progreso cultural y demás, digamos que de nuevo con el Renacimiento hubo otra vez esa inquietud más estética. Y aquí sí tenemos que hablar de renacentismo. Lo que encontramos por excelencia como edificio que podemos ver aquí en España es el monasterio del Escorial, aquí en Madrid. Lo que destaca de él es que se basa en lo mismo que se basaban los monasterios, y es que tenía sus cocinas divididas en varias zonas para atender a cada tipo de huésped que había, pero la que más especial es por sus nuevos avances y sus nuevos cambios es la cocina del convento. Lo que tiene la cocina del convento es que integra perfectamente el espacio dentro del edificio. Es decir, nos encontramos en esta sección de la cocina con la zona de vestíbulo por la que accedemos, encima con una gran zona superior libre para favorecer esa circulación de humos, esa ventilación. Y luego lo que es en la propia cocina, esta gran chimenea de la campana central que recorre por completo el edificio y llega hasta arriba. Y, por supuesto, se aprovechaban de las zonas más oscuras y más frescas del edificio para crear esta zona de almacenamiento. Algo curioso es que la ventaja que tenía esta zona que está por encima del vestíbulo, que es que servía para ventilar muy bien hacia la fachada y para que el humo circulase, fue algo muy criticado en la época y que a día de hoy no consideraríamos ni de broma, que es que el edificio evidentemente estaba todo manchado por fuera a raíz de estos humos de las cocinas. Pero claro, ¿qué pasa de nuevo si queremos ver esta cocina por dentro? Como nos sucede en muchísimos edificios de la época, no se conservan como tal y no tenemos a veces muchas pruebas de cómo eran en verdad. Entonces aquí un ejemplo que os quise traer de esta época es la cocina valenciana. No sé si la conocéis, pero os recomendaría visitarla, que está en el Museo de Artes Decorativas de aquí de Madrid. ¿Qué tiene de especial esta cocina? Bueno, esta cocina fue instalada hace muy poquito aquí en el museo, en el año 1941, o sea, es bastante reciente. Y data del siglo XVIII. Viene de una casa-palacio de Valencia y lo que tiene de especial es que está recubierta de azulejos en todos sus paramentos de suelo a techo. Son azulejos de gran belleza que representan toda una serie de escenas que nos dan, por una parte, a entender los gustos y las necesidades y la estética que gustaba en la época, y por otra parte también aprovechan para poner, por ejemplo, trampantojos, que ahora vamos a ir viendo, incluso escenas un poco más cómicas. En la primera pared que nos encontramos está la señora de la casa supervisando a sus sirvientes mientras preparan el refrigerio para sus invitados. Y hay una serie de escenas en las que vemos que hay gente que se le están cayendo las cosas, está el gato pasando por encima, o sea que es muy curiosa esa representación. Luego ya, si nos vamos a la zona de la cocina, que tiene, como veis ahí, una gran chimenea sobre ella, está ya en una esquina, tenemos toda una serie de trampantojos simulando todas las viandas que habría en la despensa colgadas. Y si venimos a las últimas partes, encontramos unas estanterías con toda la vajilla que tenía esta cocina, una representación religiosa de nuevo, como hacían ya griegos y romanos, tenemos a la Virgen del Carmen, y una última escena en la que sale el mandadero siendo reprendido por la encargada de la casa. Con lo cual, como veis, la verdad es una cocina que tiene una gran belleza, todos estos azulejos, y es totalmente diferente a todo lo que veníamos viendo de la Edad Media. Y ya si pasamos a la edad contemporánea, ya llegamos a nuestra etapa actual. Aquí sí que la vamos a dividir un poco, a diferenciar
en tres. Por una parte, primero vamos a hablar un poquito de cómo fue la revolución industrial. Por otra parte, vamos a tratar el siglo XX para ver electrodomésticos, las cocinas y demás. Y por otra parte, vamos a estar ya viendo esa parte de tendencias, que ahí ya es cuando vamos a hacer un poquito más de charla y os voy a contar alguna cosa, pero ahí ya me gustaría más bien que aportásemos un poco entre todos. Entonces, si pasamos a esta etapa, lo que tenemos que tener en cuenta es que es la más corta en proporción de todo lo que hemos estado comentando, pero es en la que han sucedido cambios más grandes, porque las revoluciones industriales que se fueron sucediendo con el carbón, la máquina de vapor, el gas, la electricidad, produjeron una serie de cambios y avances mucho más rápidos que todo lo que habíamos visto antes en nuestra historia. Aquí lo que pudimos ver fue que cambiaron por completo estas clases sociales y digamos que ya la gente fue capaz de consumir más porque eran más baratos. Como se empezaron con los procesos de mecanización gracias a las revoluciones industriales, ya la gente tenía un poder adquisitivo, una facilidad mayor para tener estas cocinas. En cuanto a nuestro tema, en cuanto a las primeras cocinas contemporáneas, perdonadme, que primero os quería enseñar, se me ha saltado, aquí está, se me ha saltado una diapositiva. En cuanto a las cocinas contemporáneas, os quería hablar, digamos, como de 4 grandes grupos que fueron marcando las diferencias. Por una parte, la primera, aunque en verdad no era una cocina como tal, es una estufa, digamos que marcó un antes y un después, es la estufa salamandra, porque fue la primera calefacción moderna que está exenta del resto de la construcción. Sí que es verdad que era muy eficiente, era a base de carbón, pero también con ello no tenía una muy buena ventilación y rápidamente fue desechada, no fue tan tenida en cuenta. La estufa Oberlin, sin embargo, forma parte de las primeras cocinas que se consideraron las cocinas económicas. No sé si alguna vez habéis escuchado este término, pero básicamente es que las cocinas de hierro, que ya habíamos visto de toda la vida, empezaron a llamarse así porque gracias a la revolución industrial eran mucho más asequibles. Las cocinas de hierro, de hecho, todavía en muchas zonas, aquí por ejemplo en España y en Galicia, son muy populares y se siguen instalando aún a día de hoy en las casas. Esto es porque son muy prácticas, ya que son un 3 en 1. Por una parte, cocinamos sobre ellas, por otra parte, tenemos hornos dentro y también mantenemos agua siempre caliente. ¿Qué pasa? Que estas cocinas no son tan eficientes porque tardan mucho en calentarse, en prender, y también cuando dejamos de usarlas tardan mucho en enfriarse. ¿Qué pasó aquí? Que la gran ventaja fue cuando llegó la cocina de gas. La cocina de gas tenía la ventaja de que ya quitaba este problema en cuanto a que ya no costaba tanto que se calentase y que se enfriase. Sí que es verdad que al principio todavía era más caro y sobre todo lo que pasaba era que tenía ese potencial de riesgo ya que la gente no conocía el gas, entonces había riesgo de explosiones, con lo cual al principio no fue muy popular. Pero una vez superada esta parte, sigue siendo también popular a día de hoy. De hecho, los chefs, la gente que se dedica profesionalmente a la gastronomía, la suelen preferir muchas veces antes que las cocinas más modernas. Y luego ya, gracias a la electricidad, pasamos a los hornos y a las cocinas eléctricos. O sea, que digamos que el horno lo podemos considerar como el primer electrodoméstico que llegó. Y ahora es donde se me había saltado antes la presentación. Y os iba a hablar primero también, para esta primera parte de la edad contemporánea, de las cocinas del Palacio Real. Porque por una parte tienen un grandísimo valor, ya que es verdad que hay pocos palacios en Europa que puedan decir que conservan unas cocinas como estas, con los utensilios y todo el menaje que tienen dentro. Y por otra parte, pues es el ejemplo perfecto para que veamos unas cocinas de hierro, como las que os estaba comentando. En esta visita, bueno, aquí tenéis varios planos. Lo que pasaba con estas cocinas al principio era lo mismo que en los edificios antiguos. Estaban repartidas por todo el edificio. Y a partir de 1840 pasaron a centralizarse. La entrada antes era otra, no es la misma que a día de hoy, pero yo os voy a hacer un poco el recorrido a partir de la entrada antigua. ¿Por qué? Porque la primera parte por la que entrábamos sería la portería. En la portería, evidentemente, estaba el portero controlando
que todo el mundo que entrase y llevase mercancías estuviese registrado. Esto se hacía para tener en cuenta que no hubiese riesgo de envenenamientos y demás. Y por otra parte encontramos esos armarios calientaplatos, que es muy interesante porque lo que hacían en estas cocinas es que echaban para afuera los humos de la combustión, pero el calor lo trasladaban a través de tubos de metal hasta estos armarios y con ello conseguían mantener calientes los platos. Era muy interesante porque estas cocinas daban menús de hasta 12 platos para hasta 120 comensales, con lo cual si querían llevarlo todo al mismo tiempo necesitaban ayudarse de este tipo de aparatos porque si no sería imposible. Ya si pasamos a hacer nuestro recorrido, la primera sala que encontramos es la sala de la repostería. Destaca, como os comentaba, porque tiene muchísimos moldes de postres, chocolateras, hay muchísimo homenaje de gran valor. Todos son de cobre, por dentro, por supuesto, de estaño, porque si no sería tóxico. Y esa parte es muy curiosa porque en cada sala de la cocina vamos encontrando fuentes, algunas bastante antiguas, y sobre todo en esta parte de la repostería encontramos el contraste entre un horno antiguo del reinado de Isabel II y una cocina económica moderna del siglo XIX. Y ya si pasamos al taller de la repostería, vemos que hay muchos más utensilios, bandejas decorativas, objetos de gran valor y, por cierto, heladeras manuales, que era algo muy curioso también. Ahí. La siguiente parte a la que entraríamos sería la antecocina, la sala de preparación. Aquí encontramos los predecesores de nuestras neveras modernas, que son los frigoríficos de madera y las fresqueras, toda la zona de preparación de alimentos, los morteros, la mesa de preparación y, como os digo, muchísimos utensilios de todo tipo. Y aquí estaba el despacho del cocinero mayor. El cocinero mayor, así como todo lo que se cocinaba, toda la gastronomía, digamos, de esta cocina y todos los vinos también que servían eran de influencia francesa, evidentemente por la influencia de nuestra monarquía. Y ya si pasamos a la última parte, que es la más interesante para nosotros en este aspecto de las cocinas, tenemos las dos grandes cocinas de esta sala tan enorme. Es una sala de gran altura y que le da mucha importancia a la iluminación natural, por supuesto, y también cuenta con estas lámparas, que son las originales. Primero eran de gas y luego, cuando ya llegó la electricidad, eran eléctricas. Y también tenemos este grandísimo horno, desde ahí los del fondo yo creo que no lo vais a poder estar apreciando, pero es enorme, o sea, tiene la altura completa de la estancia y ahí también, pues, evidentemente les ayudaba un montón para complementar el trabajo que hacían en la cocina. Y luego ya por último, la última sala, que era su almacén en la época y que a día de hoy tienen expuesta como cava y botillería, en este caso. Y ahora ya si pasamos a esa segunda parte del siglo, o sea, de la edad contemporánea, pasamos al siglo XX. En el siglo XX tenemos que tener en cuenta que ya la dificultad era debido a los cambios sociales y políticos en todo el mundo, cuándo llegó cada avance a cada país, quién inventó cada cosa. Y en nuestro caso, aquí en España, debemos tener en cuenta que, como las guerras y dictaduras que afectaban a todo el mundo en ese momento, lo que os voy a estar comentando dentro de un momentillo, sí que es verdad que no empezó a llegar a nuestro país hasta más o menos mitad de siglo. En este caso, por excelencia en la época, cuando se inventó o se descubrió la electricidad, son todos los electrodomésticos. Todas esas formas más primitivas que hemos ido viendo a lo largo de todas las etapas, gracias a la electricidad pasaron a convertirse en electrodomésticos mucho más cómodos, más prácticos y más eficientes. También que a día de hoy nada tienen que ver con los modernos que tenemos hoy en día. También han dado un cambio tremendo. El primero para mí fue uno de los más curiosos cuando me puse a investigar sobre el tema y es el microondas. El microondas en verdad se descubrió por error. Estaban realizando unos experimentos con magnetrones para mejorar unos radares y el que estaba haciendo el experimento de repente notó que se le había derretido la chocolatina en el bolsillo, probó con unos huevos y unos granitos de maíz y bueno, ya os imagináis, descubrió las microondas y a partir de ahí, pues ya unos añitos después, tuvimos los primeros microondas. Lo mismo con las neveras y con los congeladores. Ya gracias a la electricidad pudimos mejorar esos electrodomésticos tan rudimentarios y conservar muchísimo mejor los alimentos. En cuanto a lavavajillas y a las lavadoras,
Es muy curioso también porque al principio eran una especie de tambores que se hacían girar a mano sobre los que se lanzaba el agua y el detergente. Y también aquí tenemos que tener en cuenta, yo creo que el electrodoméstico por excelencia, que hizo que a día de hoy nuestras cocinas puedan volver a estar abiertas y dejen de ser esos hogares, o sea, esos lugares llenos solamente de ruido, de olores y demás, que son las campanas extractoras. Las campanas extractoras se inventaron más o menos a mitad de siglo y bueno, como ya sabéis, a día de hoy han dado un cambio tremendo y cada vez para mayor. De hecho, ahora hasta las tenemos integradas en las propias cocinas. Y luego, por supuesto, también los pequeños electrodomésticos que tenemos de todo tipo a día de hoy. Y luego, por otra parte, si pensamos en el espacio de la cocina como tal, aunque podríamos estar viendo muchas cocinas diferentes de muchos arquitectos, en este caso he elegido hablaros de la cocina Frankfurt porque fue muy interesante para la época, ya que introducía ya conceptos que a día de hoy consideramos súper modernos, como pueden ser estudiar los gustos y las necesidades de nuestro cliente. Lo que hizo esta arquitecta austríaca a la hora de diseñar este proyecto, que por cierto era para unas viviendas sociales que iban a construir en Nuevo Frankfurt, ella no se limitó simplemente a aplicar sus conocimientos, su teoría y la estética que se llevaba en la época, sino que se preocupó de realizar un estudio entrevistando a las amas de casa de la época para preguntarles qué necesitaban en sus cocinas, qué echaban en falta, qué les gustaría tener. Y en base a todo lo que ellas le contaron, diseñó esta cocina, que aúna a la perfección funcionalidad y estética. Porque por una parte busca un diseño más compacto, aprovechando al máximo el espacio, tiene sistemas de almacenamiento más complejos y también tiene recursos que, digamos, lo hacen un lugar multifuncional porque usan mesas abatibles, estantes plegables, etc. Y luego también, por otra parte, abandonamos ya por completo esa estética que habíamos estado viendo más recargada y pasa a ser un diseño totalmente limpio, totalmente moderno. También se preocupa un montón por la ergonomía dentro de la cocina, conceptos tan modernos para nosotros como el triángulo de preparación, que es tener separadas las zonas de almacenamiento, de preparación y de cocción, pues ya ella en ese momento lo aplicaba y van a hacer casi 100 años desde esta cocina. Y digamos pues que sentó las bases para todos los avances que luego hemos ido viendo a día de hoy. Y ya por último, podemos pasar a ver lo que son las tendencias que tenemos actualmente y lo que podemos esperar en base a ellas del futuro. Por una parte, como hablábamos, es muy interesante porque hemos visto que a lo largo de todo este viaje el fuego empezó, digamos, siendo el centro del hogar y por lo tanto el centro con la cocina estando ahí en el centro del hogar, digamos, y hemos visto que fue apartada por completo por todos los problemas que suponía y ahora, gracias a las ventajas que ya tenemos con las campanas extractoras, como hablábamos, con los electrodomésticos integrados, han vuelto a ser el hogar, o sea, el centro del hogar de nuevo. O sea, es como que volvemos otra vez a los orígenes, por decirlo de algún modo. Y cada vez es más común que todo el mundo quiera tener su cocina abierta al comedor, incluso al salón, porque ya no tenemos esos problemas de humos, de ruidos, etc. Unido a esto también, y favorecido, digamos, por los espacios abiertos, es muy frecuente también las islas y las penínsulas ya en nuestras cocinas. Y también es verdad que últimamente, en los últimos años, ya estamos viendo unas tendencias estéticas un poquito diferentes, ya nos interesa ocultarlo todo. Los electrodomésticos también, por supuesto, son mucho más bonitos que los que veíamos al principio, más rudimentarios, más modernos, digamos. Y con ello lo que conseguimos también son zonas como los desayunadores. Gracias a las puertas escamoteables podemos tener oculto todo lo que necesitemos, todos nuestros electrodomésticos y, por supuesto, estas zonas de desayunador, que son muy prácticas porque nos ayudan, digamos, a liberar el espacio, que ya es lo que buscamos a día de hoy, que no esté todo lleno de pequeños electrodomésticos, sino que los vamos juntando y ocultando cada vez más. Y también con ello, digamos que también además personalizamos mucho más las cocinas a día de hoy y gracias a los nuevos materiales también buscamos otras soluciones más multifuncionales, como por ejemplo son los cooking surface, como esta cocina que tenemos aquí, de hecho, ¿no? ¿Verdad? Sí, esta es cooking. Sí.
Entonces eso lo que nos produce es que ya no tengamos unos espacios exclusivamente dedicados a la cocina, sino que ya son mucho más versátiles. Y ya con esto os quería ya lanzar la pregunta a vosotros, y ya que charlemos un poco más entre todos, y preguntaros por una parte, ¿cómo habéis visto vosotros esta evolución en los últimos años en vuestras cocinas? Y también, ¿cómo os imaginaríais las cocinas del futuro? Porque yo, además de todos estos cambios estéticos y estas tendencias que hemos ido viendo que vienen, sin duda diría que lo que va a venir por excelencia es la inteligencia artificial, porque ya lo estamos viendo, los electrodomésticos inteligentes, que hasta te dicen lo que hay en la nevera, la lista de la compra, los sistemas de domótica, que integran todo en la casa, la iluminación, el sonido. Pero bueno, lo dicho, yo por aquí ya me despido, ya os he contado. Bueno, no despidas todavía, que te vamos a Y nada, agradeceros un montón, pues eso, vuestro tiempo sobre todo y vuestra paciencia aquí escuchándome. Yo creo que hemos hecho un círculo y hemos vuelto a que la cocina vuelva a ser el centro de muchas viviendas. Sí. Los avances tecnológicos, como tú comentas, y pues los hábitos de vida, ¿no? Yo creo que han hecho que volvamos a poner la cocina en un lugar importante en nuestras casas. Que ha ayudado a ello, bueno, por supuesto, los electrodomésticos, las nuevas tecnologías, que las cocinas son los materiales muy más parecidos a los que encontramos en el salón o en otras zonas, ¿no? Sí. Y también nuestra forma de vida, ¿no? Exacto. Quería preguntarte, tú que has hecho este estudio tan detallado de cocinas, ¿has notado o has ya un poco a estudiar la tendencia a cocinas en otros lugares del mundo, Silvia? Pues la verdad, como si no se me hacía tan extenso, me he venido a nuestra zona, sí. Pero sí que es verdad, bueno, ahí lo conocerán mucho mejor los expertos en cocinas, sí que es verdad, a mí así no lo he mirado para, digamos, para este estudio, pero de lo que conozco de cocinas, sí me llama mucho la atención las diferencias con las cocinas americanas, ¿no? Por ejemplo, tanto la estética como el tipo de cocina que tiene, la distribución y todos. Y por aquí el equipo de Aviña, que estáis al frente de bueno, pues las tendencias en cocinas, ¿qué es lo que más se demanda ahora en estos últimos años? Nos hemos pillado despistados. ¿Qué os estamos pidiendo? ¿Qué os pedimos así como cosas diferentes o que estáis viendo que se demanda últimamente en cocinas? Sobre todo, la primera en la que estáis apoyados, sí. ¿Sí? Mucho, ¿verdad? Con la expresión oculta. Sí. Sí, aquí hay un juego, ¿verdad? Sí. ¿Es algo? ¿Cuál? El negro este que está detrás de nuestro compañero ahí. También. Sí. El tipo de grifo, ¿no? Agua con gas, agua fría que se sacar la Anda. de la nevera, agua fría y caliente. Qué bueno. Hirviendo. Anda. Jolín, qué pasada. Sí. A nivel de diseño de panillería, ¿no? Que permite, bueno, pues cambiar los espacios. No sé si nos vamos a pasar con la panillería, que le estamos poniendo demasiado. Igual demasiado ya, ¿verdad? Nos vamos a cansar al final. Los que estáis por aquí, ¿habéis notado en vuestras cocinas una evolución o desearíais una evolución en vuestras cocinas? ¿Sí? ¿Por ahí tú? La verdad es que en la generación anterior, o sea, nuestros padres, por ejemplo, nuestros míos, antes sí que era más soñar con la cocina, pero ahora como se sacan un poco más de módulos, de cocinas ya hechas, que a lo mejor son más baratas que antiguamente, pues sí que se ha notado ese boom de cambio de cocinas en todas las casas, porque en nuestro caso, por ejemplo, le hemos cambiado ahora, después de mi madre estar queriendo una cocina nueva 20 años. Sí. Y pues eso, colores más lisos, todo más pastel, no ese granito lleno de manchas que no veías ahí la suciedad ni veías nada y todo tan a la vista. Es como que las cocinas han suavizado, que son bonitas a la vista, y creo que, como decís vosotras, que ha sido como una especie de... Bueno, me ha venido ahora la idea, digo, claro, hemos vuelto otra vez al principio, pero al principio había tantas cosas que resolver para que la cocina fuese más funcional, que ahora, como no tenemos tantas cosas que resolver en ese aspecto, ya nos fijamos más en la estética, sí. Y ya nos estamos centrando más en que sea bonito, más que funcional, bueno, también, porque tiene que serlo, pero... Sí. Y otro apunte es que la nevera que está en el palacio, me he fijado de qué fecha data.
Ahí no sé, no sé si lo tengo ahí puesto, creo que 1700 y algo me suena así. Increíble, porque en Ibiza tenemos un restaurante que es una casa payesa muy antigua, pero no sabía que era tan antigua y es que resulta que tiene una misma nevera. Sí, sí. Me ha alucinado. Qué bueno. Yo quería hacer una pregunta aquí que a mí siempre me gusta lanzar cuando estamos en clase de los alumnos, y es el concepto de cocina abierta, cocina cerrada. Ventajas e inconvenientes. A ver, ¿quién tiene cocina abierta aquí, en su casa? ¿Tú tienes cocina abierta? ¿Ventajas e inconvenientes? La ventaja es que todos tenemos que salir de la casa, todos están reunidos. Sí. Desventajas, creo que tal vez un error, pero tienes que tener ventanas cerca para eso, para que no se lo vean. ¿Alguno que tenga cocina abierta y que no termine de encajar? ¿O al contrario? Yo tengo cocina cerrada. Sí. Quiero abrirla. Sí. Pero estoy estudiando en Insenia. Voy a aprender. Vas a hacer un proyecto muy bueno. Quiero aprender para poner una cocina. Sí, señor. Pero yo siempre digo, bueno. cuando, en este caso, que hay que estudiar muy bien tu tipo de vida. Es muy importante, a veces no es cuestión de cocina abierta, cocina cerrada, que es mejor, sino cuéntame tu tipo de vida. Porque hay para familias en los que el concepto de cocina abierta es válido, sí, y otros en los que lo mismo tienen que replantearse hasta qué punto su tipo de vida puede encajar con una cocina abierta, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, lo planteo con el tema del servicio doméstico. Si tienes servicio doméstico en casa de forma habitual, lo mismo el concepto de cocina abierta no es el 100% el que tú necesitas, ¿no? Si no es tu caso, pues sí puede ser una buena opción porque es la forma de que estemos todos juntos, ¿no? Entonces son cosas que siempre nosotros decimos en Insenia, hay que estudiar muy bien a cada perfil, cada cliente y ver cuál es su necesidad real y cómo vive, ¿no? Cada persona. ¿No? Sí, también total. Los ruidos que generan, si no es lo mismo estar siempre Claro. al horno, cocinar al horno, que estar siempre con el sartén, porque a pesar de que esté la cocina abierta, nosotros no vas a escuchar nada con la sartén, claro. Y además todo ese humo, a pesar de que las capas extractoras sean muy potentes, es verdad que un poquito siempre va a estar ahí. Sí. Sí, es verdad que a veces... Han cambiado muchísimo. Sí. Entonces, ya no solamente paredes. Claro, entonces, bueno, pues hay un vídeo de cocina con posibilidad de cerrar, es quizá la opción, si es posible, que lo podamos Exacto, sí, yo creo que sí. la más indicada. Sí. Sí que ahora parece que es cierto que se está como integrando ambas cosas. Y son estas cocinas que puedes abrir cuando quieras o cerrar cuando lo desees. Lo típico de estoy cocinando algo que huele mucho, vamos a cerrarlo, o tengo unos amigos donde tomar un vino y abres la casa entera para que parezca más grande. Sí. Que es un poco el término intermedio, supongo, de las dos cosas. Sí. Por aquí yo veo algunos interioristas que estáis aquí con nosotros. Vosotros, a nivel de cocinas, ¿qué tendencias estáis siguiendo? ¿Qué os están viendo los clientes? Siempre abiertas. ¿Siempre abiertas? ¿Siempre abiertas? ¿Verdad? Por allá al fondo, algunos de los clientes. Soy Luis Corbella, con un historial de más de 60 años de ejercicio profesional. Empecé el año 58, 59, tuve la suerte de que un artista de nombre César Miralles, el autor del Lanzarote, con todo lo que se ha hecho en Lanzarote, en lo han dictaminado, y todo el mundo le ha seguido porque si no, aquello hubiera sido un... Y resulta que entré en Huarte y Compañía, la empresa constructora más importante de los orígenes pamplonicas navarros, y me asignaron en la primera, diríamos, el encargo extra estudio para salir del estudio, la implantación de todo el equipamiento y distribución de la planta tipo de Torres Blancas. Con Francisco Sáenz de Hueza, mi arquitecto, que era muy duro de pelar, pero tenía una cabeza privilegiada. Y una de las primeras cosas, porque claro, diríais, ¿y cómo te metes en eso? Pues porque resulta que la planta de distribución que el estudio Sáenz de Hueza había definido no consideraba, no llegaba al detalle cuando surgió
la exigencia de establecer dónde van las cosas, que esté asistida por la tecnología al uso, electricidad, gas, Claro. agua caliente, agua fría, hasta el detalle de que, claro, al llegar al dormitorio principal había que pensar en una cama de 2,40 de ancho, en una cama de 1,20, que eran las medidas máximas de colchones que había en la fabricación. Tampoco tenían 1,90 de largo, tenían 1,85, por lo cual mucha gente del norte lo colgaba. ¿Verdad? Aquello fue una experiencia para mí, la mejor enseñanza y aprendizaje de lo que hay que ir desarrollando para poder llegar a una solución donde los ingenieros de electricidad sepan dónde va la nevera, dónde va la lavadora. En aquella época ya había las primeras lavadoras mecánicas, eléctricas, y que de alguna manera también suponía el que todavía había que ofrecer la oportunidad de aprovechar el que había que contratar una cocinera. Y aquello era que el mobiliario y los elementos eran estrictamente fundamentales y básicos, sin más intencionalidad. Y contra más de loza roca hubiera, mejor. Porque las cocineras de aquella época estaban acostumbradas a ese tipo de cocina de convento, de casas de lujo y la realidad es que esa investigación a mí me llevó con Daniel Fullaondo, el asistente en el proyecto de Jaime Oiza, a investigar un estudio de funcionalidad de la cocina alemana, donde se establecía cuál era el proceso que recorrían los alimentos, el menaje y dónde estaba la despensa. Cuando se llegaba no habría que atravesar nada, sino depositar las cosas en el primer espacio. Es decir, ese análisis de la función y del espacio para mí fue un aprendizaje, una discusión a veces interminable. También, ¿verdad? Porque claro, también Fullaondo y yo llegamos a la conclusión de que el invento alemán era un proceso estrictamente disciplinado del uso de las cosas en la cocina. Primero, el llegar con la compra y nada más entrar, tener el almacén, la zona de frío, la zona de calor, etcétera, etcétera. Que evidentemente en una casa como unos pisos como los de Torres Blancas, tenía que tener una cierta dimensión, porque si una familia no de dos y la cocinera siempre que 4 eran más de 4. Todo aquello supuso el crear ese recorrido ideal funcional de lo que es una cocina. Lo que no tienes que hacer es llegar a una preparación de lo que tienes que cocinar y tener que volver al almacén porque te has olvidado de la harina. Es decir, todo ese proceso es importantísimo mantenerlo incluso hoy día. Es decir, que la estrategia de los pasos vivos y no los pasos muertos nos lleve a un proceso de distribución de la cocina dentro de esa economía de funciones, pero de la simplicidad especial que lleva el que una cocina esté bien distribuida, ya sea cerrada, ya sea abierta, con un nuevo imponderable para los diseñadores. Ya no hay cocinera. Y quien cocina es el ama de casa, cocinando algunas cosas, las otras las medio tiene preparadas o las compras semi-cocinadas, pero los grandes perolos de cocina para 3 días, y eso hay que borrar. Ya ha quedado atrás, sí. Por lo cual, yo diría que la experiencia para mí de Torres Blancas fue aprender a ser muy riguroso
por la distribución y el recorrido que no requiera volver atrás, porque el último es ya la preparación de lo que se va a servir con los platos o con las bandejas que lleven la cocina ya presentada, o cualquier otro detalle, pero fundamentalmente es la funcionalidad. Y eso sí, al no tener cocinera ha aparecido el concepto estético para dar placer al ama de casa. Porque normalmente eso ahora cuesta más dinero que hacer una cocina normal y corriente con 2 armaritos y 3 puertecitas. Es decir, supone que la nueva tendencia industrial ahora tiene el camino muy marcado. Efectivamente, la funcionalidad tiene que estar siempre... Siempre antes que la estética, ¿verdad? Sí. Una pregunta que os voy a lanzar, porque es algo que nos estamos planteando y que estamos viendo en las nuevas cocinas, ¿no? Al ser cocinas abiertas, ¿qué estáis haciendo con las zonas de lavado, con las lavadoras? ¿Cómo estamos haciendo con esa zona de lavado? Los que estáis, interioristas, que estáis en activo y que estáis planteando estas cocinas abiertas, ¿cómo lo resolvéis? Porque es una de las cosas que nos planteamos, ¿cómo hacemos con las lavadoras? En algunos casos se crean armarios y se embutan los electrodomésticos. Y por ejemplo, yo que vengo de Latinoamérica, se estila mucho tener la cocina aparte del cuarto de lavado. Cuando te mueves a Madrid, los espacios son más reducidos, y bueno, hay que adaptarse. Claro. Sí, O sea, el mueble lo pondría y luego colocas paneles, los cuartos. Exacto, sí. Aquí con la línea, ¿cómo se resolviendo estas zonas? ¿Esto también así? Que Alfredo, a los diseñadores. Somos más de la parte. igual, ¿no? Una cocina es un mueble que se abre. Sí, entonces lo tapáis completamente. Oculto, ¿verdad? Sí. Que es una habitación aparte justo al lado de la cocina. Sería lo que llamamos habitación. Es curioso, en Madrid hemos visto también que influye mucho la localidad. Es decir, las costumbres, por ejemplo, en Baleares es muy usual que exista el lavadero por fuera de la cocina. Ellos lo llaman coladuría. En Andalucía también. Entonces es distinto también, pero curiosamente por zonas geográficas. Nosotros vemos en los proyectos que tenemos que en Baleares prácticamente la mayoría de todos los clientes quieren la coladuría, la zona de lavado por fuera. En Madrid el espacio manda. Claro, hay que adaptarse. Más quisiéramos, más quisiéramos. Sí, ahora es un lujo tener un cuarto de plancha. Exacto. Yo he tenido siempre, bueno, cuando se ha podido las lavadoras en los baños. También, Claro, ¿verdad? siempre ha sido más, Sí. muy cómodo. Claro. Entonces cuando hay sitio, bueno, incluso cuando no, de hecho en un baño que tengo mínimo, el hueco del bidet, cuando se quitó, se metió una lavadora de carga superior. Claro, la sacas de la cocina, tienes más espacio. Claro. Tienes la lavadora en el cuarto de baño y es más. Claro, cuando tienes sitio o puedes colarla, pues en un hueco de las lavadoras superiores son muy estrechas, la metes en el rincón. Claro, siempre más cerca también de las zonas donde al final generas la colada, ¿no? Porque claro, yo al menos en mi casa me paseo con la ropa sucia por toda la casa hasta la cocina. No es muy práctico. De hecho, jamás he tenido, no recuerdo haber vivido en una casa con lavadora en la cocina. Ay, pues yo siempre estoy deseando no tenerla. Pues yo siempre en los baños o separados. Claro, casi más práctico ahí que en medio de la cocina, ¿verdad? Pero claro, en sitio. Claro. Si no, en el baño. Claro. Pues nada, sí, ya vamos a cerrando. Es que quería hablar, no quiero tomar la Es palabra. verdad, exacto. Sí, tengo que ponerle en la tele ahí. Vamos a ponerlo otra vez aquí en directo. Mucho la atención lo que ha contado Silvia, porque no deja de ser la evolución de la preocupación y demás circunstancias, desde el fuego como cocina centro de hogar,
los sistemas de agua y de alcantarillado de las grandes civilizaciones, también que ya no hay cocinas de esclavos y cocinas de señores, tenemos como gran preocupación respecto al fuego. Ahí aprovecho para comentar que, por ejemplo, en Madrid, de gas, los calentadores y la preocupación por la salida de humos, que ahora puedo comentar un poco, y las neveras. Aquí hemos hablado de los neveros, que todavía existía en Madrid. Hay neveros que eran depósitos de hielo para durante el verano poder tenerlos. Y los grandes, pero las monarquías hacían helado con la nieve que se acumulaba. Yo hoy quería comentar un poco respecto a lo que a mí más me llama la atención respecto a cuando yo era niño, es que la cocina es mucho más participativa. Es una cocina donde no es una función de una sola persona, es una función, hoy en día se relaciona, se descansa, se comunica uno con los hijos, se está muchísimo tiempo trabajando y cuando llegas lo que quieres es hablar y que te cuenten las cosas. No puedes, en casa muchas veces cenas y te cuentas a tu hijo, te puedes reconciliar con él si has tenido alguna diferencia cocinando con él. Hay muchísima influencia de los programas de cocina, nos hacen disfrutar de estancias mayores, no pequeñas estancias, sino tiras el tabique, juntas el salón, das más luz y das más volumen para precisamente mejor relación. No tienes por qué estar castigado a cocinar contra la pared, y lo que se busca es que invitas a un amigo y estás en una cooking surface, por ejemplo, haciendo unos huevos o una tortilla con él delante y tomándote un vino. Y es súper agradable y no hay que irse al salón para hacer algunas de las cosas. Luego me ha alegrado mucho que hable Luis de la ergonomía, que es fundamental, no hacer excursiones para ver el frigorífico. Y luego, respecto a tendencias, comentar un poco que sí, vemos mucho palillería. Hay una realidad desde hace, cuando me preguntan a mí por las tendencias, digo, mira, la mayor tendencia es que hay tantísimos materiales, tantísimos colores, que tú haces exactamente la cocina que el cliente te está solicitando, respondes a sus gustos. Y la vemos mucho, pero a nosotros sí nos la solicitan, pero son muchos más los que nos lo hacen. Quizás las tendencias las marcaban antes las fábricas para intentar vender un determinado producto, igual tenían más margen, pero hoy no. Hoy la tendencia es precisamente lo que nosotros queremos hacer en Davinia, es que tú le hagas a cada uno la cocina que él quiere. Y han surgido, por ejemplo, ahí yo he visto desde que yo empecé en la cocina, pues teníamos el PVC, que no se usa apenas como material en puertas, las lacas que han sido superadas en muchos casos por los estratificados. Sí que se imponen bastante las maderas, pero no necesariamente las maderas naturales o las maderas, sino que hay una serie de estratificados que son fabulosos. Luego se siguen manteniendo los blancos, se siguen pidiendo mucho blanco, eso es elegancia, francamente, es elegancia, es luminosidad, y te va a durar siempre. Tú haces una casa para venderla y la realidad es que tiene que ser neutra, no debes hacerla con colores chillones, sino que a cualquiera, sea bien joven o mayor, entra a la vivienda y le va a gustar.
La cocina es un atributo de las viviendas en promoción nueva, sin ninguna duda, como la número 1 en una vivienda de lo que se ve. Luego también yo he notado muchísimo, mucha luz dentro del mueble, igual que en los armarios y en vestidores. Bueno, en cocinas hay algunas que parecen discotecas, pues si quiere el cliente que cambie la luz dentro de la cocina, pero vamos, no sucede demasiado, pero sí que todas las luces, los muebles altos, todos los clientes quieren luz en las piscinas, en los interiores de los muebles, siempre que sea posible. Y luego pues tienes materiales como los porcelánicos para las puertas, que antes no existían. En los últimos 7 años, desde que alguien lo quería hacer, pero tenía el problema de que a ver quién hace con una bisagra que aguante un laminado porcelánico de 1,5 centímetros. No había bisagra que lo aguantara. Y a la tecnología ha ido ayudando y ahora ves grandes islas, grandes bloques con puertas siguiendo la veta, con porcelanos de 2 milímetros, o sea que es fabuloso. Incluso puertas de cristal que las podéis ver allí, que también las tenemos, no las recomendamos mucho, porque son cocinas muy vistosas, pero son menos y luego pues van surgiendo nuevos productos, nuevas tecnologías constantemente. Además de la Cooking Surface, ahí veis el grifo, que gracias sobre todo a esos programas de televisión, porque le das el agua, sale agua hirviendo para hacer la pasta. Y ese mismo grifo te da agua con gas o te da agua filtrada, que ese agua filtrada es fundamental en muchísimas poblaciones. En Madrid no, pero en Baleares, por ejemplo, o en Levante, es bastante recomendable. Y bueno, algo se me pasará seguro, pero la cantidad de materiales que hay y de colores, hay no sé, que pueda haber en las encimeras, es tremendo. Y lo más bonito, esto ya para el profesional, es que esto sigue cambiando, sigue habiendo nuevos productos. Ahora tenemos abatidores, que bueno, eso bueno, ya lo habréis visto, o salen al vacío y ya son asequibles, como por ejemplo, igual que la Cooking Surface, no es un producto de hiperlujo, es asequible. O sea, la cocina la gente ahora es verdad que se gasta más dinero que antes, pero es asequible. No necesitas no sé, por ejemplo, la Cooking Surface son 1.000 y pico euros. Luego tenéis vitrocerámicas con la campana incorporada, que bueno, tienen que bajar de precio todavía, en mi opinión, pero las encimeras de bajar en los últimos 2 años, de lo cual me alegro. Y bueno, no sé si alguno queréis comentar algo respecto a esto último, estas cosas últimas que he dicho. Vale. Pero hay una mano levantada por aquí. Preguntar una cosa. No me verá, pero... Lo escucha, que está escuchando. Soy de Ibiza y me pregunto si ese agua filtrada es simplemente para que las cocinas, o sea, para cocinar o para beber. Será para cocinar solo, ¿no? No, ese agua filtrada, a ver, es solo, puedes beber y puedes cocinar con ella, pero no te filtra de todo el edificio. No sé si esa es la pregunta, disculpa. Pero... En Baleares se vende una barbaridad. Claro, por eso digo que no entiendo por qué. Ayer vendimos uno. Entonces, para se ha filtrado muy potente, ¿no? Porque el agua es casi salada. No, te la filtra, te la filtra bueno, se lo puedes filtrar si prefieres Jimena o Juan, pasa por un sistema de filtrado, además se nota, y sale a 4 grados inmediatamente. A ver, es muy buena alternativa a lo que ha habido hasta ahora, que es ahí que no me acuerdo,
no es rayonizar, es... ¿Qué es lo que usáis mucho en Baleares para ese tipo de...? El agua es tremendamente calcárea. Osmosis, que hay sistemas de osmosis, pues sistemas de filtrados buenos son muy buenas alternativas para cocinar y para beber ese agua. Vamos, de hecho, yo esto, en vez de poner agua mineral, de comprar agua en botellas, envasar esa misma agua que hay que podéis ver en el grifo. Gracias. Lo probaremos a ver. Exacto. Me tiene que dejar ver el grifo. Muy curioso. Es un problema el estar constantemente comprando agua embotellada, además para de todo, que es ¿no? plástico, Exacto. de que está el sol, microplásticos, etcétera, y que es agua muy débil. Pero claro, también me fascina porque es un agua tan dura la que hay en Ibiza que es que no te la puedes meter ni en la boca. Entonces, por eso me ha sorprendido que con filtros se puede llegar a beber. Sí. Yo insisto en que el propio fabricante me dice que en Baleares es la zona de España donde más se vende. Donde más lo necesitan, claro. Curiosamente. También en Baleares, por ejemplo, para el tema de luz, la vitrocerámica con la campana incorporada tiene mucha más aceptación que en otras zonas. Más en los extranjeros no cocinan tanto quizás como los españoles, no hacen tanto unta, no hay tanto quizás gusto porque no haya olores. No lo sé, porque yo he estado en Francia, en el sur, haciendo estudios de cocina y resulta que los filtros eran una castaña. Ponían en los apartamentos unas campanas que, vamos, las consideraríamos nosotros de hace 30 años. Sin embargo, en España nos preocupamos más de la salida de humos al exterior. Pero bueno, se ha conseguido muchísimo, la extracción de humos es mucho más eficiente. Antes se nos fue un poco. Vaya. Sí, ahora se fue. Nadie se preocupó por eso. Bueno. Pues nada. Yo creo que esto da para otro debate. Sí, total. Muchísimas gracias, Enrique, por invitarnos de nuevo a estar aquí una tarde con vosotros. Y, gracias a vosotros. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Espera que ahora hable yo, porque te vas a enterar de un lectorio. A ver, sin parar. Y a todas como alumnas que sois, hay un proverbio de Confucio muy antiguo, de hace 4.000 y pico años. Si eliges el trabajo que te gusta, no trabajarás en tu vida. Muy cierto, ¿verdad? Sí, total. Por un poquito de que se trabaja. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues, no puedo estar con vosotros, os pido gracias a Silvia. A vosotros. Espero que disfrutéis del vino o del agua. El agua filtrada. El agua filtrada. Ahora probamos el agua filtrada. Gracias por venir a todos y nos vemos en la Bueno, con tu muchas gracias. Voy a exponer lo que me gustaría que como alumnas aprendiendo técnicas y asignaturas he descubierto que hay una parte importante que no se enseña y que yo llamo la deductiva. Es decir, la descriptiva y todo lo relacionado con la perspectiva. Pues a nadie le han enseñado a sacar partido de un cerebro que a mí me corroboró el filósofo catalán. Ostras, ahora se me ha ido de la cabeza. Bueno, ya lo diré. Que vino a dar una conferencia en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, y yo asistí
porque me había enterado, si no, era muy corto el plazo y la difusión. Él estaba basado en que hay algo que el hombre, el trabajador, el proyectista, el artista, todo lo que está relacionado con la definición de un final a un problema, no se da cuenta de que nosotros tenemos una costumbre que no desarrollamos de tener la mente dormida y el consciente despierto. Esto es muy importante. Es decir, uno se duerme y se aísla de su entorno, menos unas piezas neuronales en el cráneo, en la parte de atrás, que es la del consciente, que han estado descansando todo el día porque le han encargado para el resto el desarrollo de su actividad. Y entonces el problema está en que tienes que ser capaz de distinguir una pesadilla, pero asociarla con la deductiva. Es decir, el cerebro se pone en marcha después de haber pasado el 3, que es el nivel de mayor inhibición para dormir, y entonces dejas libertad plena y total. Si tú has estado preocupado durante el día o durante días en la solución de cómo diablos se entra al espacio que tengo que diseñar y cómo distribuyo y qué rendimiento y qué posibilidades hay en el ambiente exterior en la calidad de vida interior. Toda esa serie de cosas las estás pensando con una lámina de papel grande donde está lleno de rotuladores y has estado escribiendo, es decir, te has preocupado de establecer la línea de los problemas, pero no sabes cómo resolverlo. El cerebro es capaz de crear una relación completamente neuronal por la cual eres capaz de ver una solución en fotografía y en colores. Solo. ¿Y por qué? Porque realmente es ese cerebro que ha estado actuando sin conciencia, sí con la educación, que somos capaces de acostarnos sin tener relación con el entorno ni el problema que hemos tenido, pero sí somos capaces de asociarse con el sueño y conseguir el que el resultado a lo mejor no sale el primer día, ni el segundo, el tercero seguro que lo encuentra. Es importante reflexionar cuando estás bloqueado, ¿verdad? Sí, claro. Es algo que yo creo que ayuda muchísimo, ¿no? A veces decir, bueno, voy a parar, voy a dormir, reflexionar y verás cómo mañana lo veo de otra manera. Y yo lo que digo siempre, no te encargues de un proyecto y seas tan negativo como para llegar al estudio, barrer la mesa y todo lo que está pendiente, por algo a resolver el problema sin tener puñetero conocimiento ni del entorno. Instrucciones que sean funcionales, fáciles de reponer, elementales para la limpieza y conservación y sobre todo la movilidad de que no necesito tantos armarios, mis necesidades se han reconducido y lo que quiero es quitar ese frente y poner uno donde todo esté oculto. Porque el que esté a la vista supone que las copas las tengo que poner todas mirando para arriba, los vasos de agua para abajo, y de pronto aparecen unas piezas como una jarra de cristal y un vaso que ocupa medio espacio o 3 jarras de cristal. Es decir, lo que hay que ser es muy razonable a la hora de dar equipación. Nos quedamos con esta enseñanza que yo creo que es muy práctica. Como la charla de ayer de Feng Shui, ¿no? La charla de ayer tal cual. Muchas gracias.